Okay, so today is a new year for Bhutanese, so I should wish you a happy new year. Entonces nos cuenta que hoy es Año Nuevo en Bután, por lo tanto nos desea a todos un feliz año. Also, it's a Kala Chakra New Year for those who know little bit of Vajrayana. También para aquellos que saben un poco sobre el Vajrayana, es el Año Nuevo Kala Chakra. And then there are those who know a little bit of Tibetan Buddhism. There are guys like Jigme Lingpa and Jigme Lingpa, Tsele Naso Rangdol. For them, today is New Year. Y para aquellos que saben sobre budismo tibetano, para aquellos como Jigme Limpa en Tsele, I think Tsele is good. Tsele. Yeah. También es Año Nuevo. I don't know so much about Uruguay, but I'm very happy to be here. Dice, no sabe mucho sobre el Uruguay, pero está muy feliz de estar acá. I only know like Suarez. Ah, ya, perdón. Solo conoce Suárez. And the national team, so good. Ah, y el equipo nacional, tan bueno. And the coach, the old guy. Y el is entrenador. So good. And I was told that there are some people who are quite new to the Buddhist philosophy or whatever you call it. And you might get a little confused with some terms and I don't know, some nuances. Entonces, bueno, le han contado que hay algunos que son nuevos al budismo, por lo tanto puede que se confundan un poco con la filosofía, con los términos. O sea, que son nuevas la filosofía budista, por lo tanto tal vez se confundan con algunos términos, algunas tendencias. But I will try to keep you in my mind and try to I don't know, fill up this precious afternoon. Entonces tratará de mantener a aquellos en mente y ocupar esta preciosa tarde. So we are going to talk about right intention. Entonces vamos a hablar sobre intención correcta, intención. And this is probably the most unique, I could say, is probably the most unique thing about Buddhism. Y cree que puede decir que esto es quizás lo más particular al Buda Dharma, al budismo. Sometimes certain religious system that came from India, they may be very similar, very similar. Y dice que algunos sistemas religiosos venidos de la India, por ejemplo, puede que sean muy similares, muy similares. Like Jain and Buddhism, it's very so-called Buddhism and so-called Jain is very similar. Jain. Entonces tanto Jainismo y budismo pueden ser muy similares. And Advaita is very similar. También muy similar. There is no such thing as Hinduism, by the way. I don't know whether you know this. Y no sabe si lo sabemos acaso, pero no hay tal cosa como hinduismo. Because that's term invented by Abrahamic people. Porque el término hinduismo fue inventado por abrámicos. We don't have this term. No se utiliza este término en realidad. And also Buddhism, actually there is no such term. Y de hecho budismo tampoco existe un término tal.
But for the follower of this man called Gautama, then later known, very popularly known as Buddha, for the follower of this man, intention, the talking about and contemplating on intention is probably the most unique. Entonces, para aquellos seguidores de aquel que se conoció como Gautama y luego conocido como Buda, la intención, hablar sobre la intención, contemplar la intención es quizás lo más característico o particular a lo que se llama budismo. But I have to say, intention for Buddhism is a means, it's not the end. Pero debe decir que la intención para el budismo es un medio, no es el fin. Actually, for Buddhism, not to have any intention is the is the goal. De hecho, para el budismo, el no tener ninguna intención es el objetivo final. Actually, to have an intention, Buddhists think it's a burden. De hecho, los budistas sienten que tener intención es como un peso, una carga. But certainly for those who can't grasp that level of, that level of method, then intention is very much discussed, and there's a lot of teachings on intention. Entonces, pero ciertamente para aquellos que no pueden como entender ese nivel de método, entonces intención, por cierto que es muy, muy importante, muy discutido, se reciben muchas enseñanzas al respecto de intención. And then the word right intention. Now this word is something that we have to be careful. Y entonces el término correcto, esto también es un término con el cual tenemos que ser muy cuidadosos. Because strictly speaking, right or wrong intention is not really decided by Buddha. Porque de hecho, en estricto rigor, el término correcto o errado no es algo que es definido por Buda. Even though the Buddha taught this, No obstante, el Buda enseñó al respecto. it's got nothing to do with because he said so and so is a right intention, therefore it became a right intention. This is important to know. Pero es importante saber que no porque dijo tal cosa que era la intención correcta era así. Es importante saber, no obstante, con respecto a la intención correcta. This right and wrong, this sort of a moral and ethical term, this ethical sort of conversation it's something that we have to be so careful, because on superficial it may sound very similar to many other religions. Pero este término correcto o incorrecto, este aspecto moral o ético, estos términos, es algo con lo cual debemos ser muy cuidadosos, porque a un nivel superficial puede llegar a parecerse mucho a otras religiones. Only on the superficial level. Pero solo a un nivel superficial. The real reason what makes something right or what makes something wrong, there's a lot of in-depth, study and discussions, a lot. Pero las verdaderas razones que hacen que algo sea correcto o incorrecto es algo que se debe profundizar, algo que se debe discutir cuidadosamente. Okay, even though I said there is no such as the words Hinduism, I will be using this just because, this is now popularly used. Entonces, a pesar que nos explicó que no existía un término tal como el hinduismo, él lo va a utilizar porque ahora se usa popularmente.
lot of so-called Hindu philosophy, there is a tendency to really put emphasis on action. Entonces, en muchas de las tal llamadas tendencias hinduistas o filosofías hinduistas hay mucho énfasis en la acción. So, when, I don't know whether you are familiar with the word like karma. Entonces, no sabe si están familiarizados con la palabra karma. I'm actually glad that this topic we chose. Somehow, I don't know how, I think it's Khandro. Did you choose this? I think so. I'm glad that. Dice, se alegra mucho del del tópico de la charla, intención correcta, cree que Cadro lo eligió, Because this actually kind of important. porque de hecho es bastante importante. Because I know many people hear words like, oh, Buddhists believe in karma, they believe in doing the good karma, they believe in not doing the bad karma, stuff like this. Porque sabe que muchos tenemos idea de, bueno, los budistas creen en el karma, creen en hacer buen karma, en no generar mal karma, cosas así por el estilo. So when they say good karma and bad karma, almost always I can hear the definition of good and bad is very sort of theological, probably Abrahamic. Porque cuando nos escucha referirnos a un buen karma o a un mal karma, siempre tiende a escuchar que hay una definición muy cercana a algo teológico o abrámico. A very important Buddhist commentator, his name is Chandrakirti, he said this. Entonces un comentador budista muy importante, Chandrakirti, dijo, He said, an idiot will do bad things and then go to hell. un idiota hará cosas erradas e irá al infierno. And idiot will do good thing and go to heaven. Un idiota hará cosas buenas e irá al cielo. Only the wise will go beyond bad and good and get liberation. Solo el sabio irá más allá del bien y el mal y alcanzar la liberación. This is the essential, sort of, the quintessential Buddhism. Y esta es la quintesencia del budismo, la esencia de esta. So, I was saying, a lot of the Hindu, practice, you may hear, like action is very important. Entonces, en muchas de las prácticas hinduistas podemos escuchar que la acción es muy importante. Not for Buddhism. Intention really is the most important. Pero en el budismo no tanto así. Intención es lo que realmente es importante en el budismo. Okay. Now this is as I said, this is a very big, subject because we now, let's begin with why intention is important. Entonces, repite, este es un tema muy importante. Entonces vamos a comenzar con el por qué es importante la intención. It's important because Buddhism, generally speaking, is a path that believes or that accepts the law of cause, condition, and effect. Porque el budismo, en términos generales, es un camino que acepta creer en la ley de la causa, condición y efecto. Buddhists don't believe in some sort of, Buddhists don't believe that things just come randomly, like out of the blue. Porque en el budismo no se cree que las cosas ocurren por el azar, así de la nada. Also, Buddhists don't believe that things are created by some almighty creator. Ni tampoco que las cosas son creadas por un creador todopoderoso. So so naturally Buddhists believe, just like maybe many people, they believe that things are there because there's cause, condition, and effect. Entonces creen, así como muchas personas, que las cosas ocurren o están ahí por causa, condición y efecto. But the study of cause, condition, and effect is really difficult.
Pero el estudio de estas causas, condiciones y efectos es muy difícil. On a most superficial level, like if you plant rose, rose will grow. If you plant marigold, marigold will grow. Yeah, or if you eat, then you will have to go to toilet. Stuff like this level may be easy to understand. Entonces, claro, en un nivel más superficial, por supuesto, si planto una rosa, crecerá una rosa. Si planto una margarita, crecerá una margarita. Si como, tendré que luego ir al baño. Cosas así, ¿no? A este nivel muy superficial podemos entender. But the things are not as always, simple as this. Pero las cosas no siempre son tan simples como esto. Things just, there's just so many hidden causes and conditions. Porque en la ocurrencia de las cosas hay tantas causas y condiciones como subyacentes o escondidas. I mean, even on the external level, you can plant rice. Incluso, You can plant almost identical rice seeds, but some will grow, some will not grow, some will grow healthy, some will not. So there's always hidden cause and conditions. porque en un aspecto externo podemos, por ejemplo, plantar semillas de arroz. Y estas mismas semillas de arroz, algunas de ellas crecerán, algunas de ellas no crecerán, algunas crecerán sanas, otras no. Entonces hay tantas causas y condiciones escondidas. Okay, just to give you because these subjects are so kind of vast, I'm going everywhere. Just to align ourselves, I'm trying to explain why intention is important. Entonces estos términos o estas cosas que nos explica son tan vastas o amplias, ¿no? Pero está tratando de alinearnos para que entendamos por qué la intención es tan importante. So it's a bit like this. Intention for Buddhism is important because Buddhism in general is a path that accepts cause, condition and effect. This is the law of cause, lei junre, because karma basically. Entonces esto es así porque en el budismo, por lo general, en el camino del budismo se acepta causa, condición, efecto, la ley del karma. And if you look deeply, the phenomena of cause and condition, Y si miramos, the king or the mother of all the cause and condition is mind. This is what Buddhists think. entonces si miramos profundamente al fenómeno de causa y condición, la madre del fenómeno de causa y condición es la mente. So if there is no mind, then, if there is no perceiver, the mind, the consciousness that we have, it doesn't really matter what happens. It's equal to nothing happened. Porque si no hay mente, no hay quien perciba, no hay esta conciencia que perciba, entonces realmente no importa qué es lo que ocurre, es equivalente a que no ocurra nada. The very distinctions of this is cause, this is a condition, this is an effect, is done by mind. Porque las meras distinciones, que esto es una causa, esto es una condición, esto es un efecto, se realiza a través de la mente, lo hace la mente. Okay, so mind is like the mind is like the ground or the base of all the cause and condition. Entonces la mente es así, la mente es la base o el cimiento, el piso de toda causa y condición. Okay, so we have I will let you ask questions later. Luego va a permitir que le hagamos preguntas. So for now, let's establish that the mind is the most important cause and condition. Entonces por ahora vamos a establecer que la mente es la causa y condición más importante. So now, what do we do with this mind? ¿Y ahora qué hacemos con esta mente? Okay.
ultimately, Buddhists want to understand this mind. En un aspecto último, los budistas quieren entender esta mente. This is the purpose. Este es el propósito. Because if you understand the mind, the Buddhists think that you understand everything. Porque los budistas piensan que si entendemos la mente, entendemos todo. Like if you want to make everywhere soft and, I don't know, pleasant to walk upon, all you need to do is shoes. I mean, wear shoes. Then wherever you walk, it's pleasant and soft. Porque, por ejemplo, si queremos que todas partes por donde vamos a caminar sean suaves y agradables, todo lo que debemos hacer es usar zapatos. De esa manera, así será. Okay, so, knowing the mind is the goal. Entonces, el saber que la mente es el objetivo. Okay, just because we are at this, let me tell you another thing, which is actually one of the, there's so many different, our subject is right intention, right? So one of the there's many levels of right intention, sort of a kindergarten level of right intention, slightly higher. One of the highest motivation, right motivation, is right motivation to understand the mind. Actually, that's really quite high. Nobody wants this. Entonces, ya que estamos hablando de esto, nos quiere explicar que hay muchos niveles de intención correcta. Está así el nivel como kindergarten, infantil, luego un poco más elevado y así. Pero el nivel más elevado de la intención o la motivación correcta es entender la motivación de la... Understanding the mind, having the right, when we say right motivation, high right motivation. Sí. Entonces la intención más elevada es entender la mente. Y dice, y nadie quiere hacer esto, llegar a realmente entender la mente. Ese es el nivel más elevado de la intención correcta. But as I said, not many people invest on this. Pero como nos decía, no muchas personas invierten en esto. Not many people also have this longing to understand mind. No muchas personas tienen este anhelo de entender la mente. Very few, even Buddhists, they come to Buddhist temple to understand mind. Muy pocos, incluso budistas, van a un templo para entender la mente. They come for other things, like maybe, somewhere in Cambodia or Thailand, just like any other culture, many Buddhists may go to a temple so that they have a good harvest. Entonces, en Camboya o en Tailandia, muchos pueden ir al templo para, por ejemplo, tener una buena cosecha. Or maybe now in the modern world, many people become Buddhists so that they can be more peaceful. O en este mundo moderno, quizás muchas personas se vuelven budistas para poder llegar a un estado como más tranquilo, más pacífico. Or they gain more control over their mind. O tener más control sobre su mente. But very few want to know what is mind. Pero muy pocos quieren saber qué es la mente. If a student want to really know about what is mind, that student have a very high class right motivation. Si un alumno realmente quiere saber qué es la mente, este alumno tiene una intención muy elevada. But there is a reason why not many people are interested in this. Pero hay una razón por la cual muchas personas no están interesados en entender la mente. Because it's not practical. Porque no es práctico. And it's too, it's boring. Y es aburrido. It's not entertaining. For a lot of the ordinary people, for the yogis, those who are meditating in the mountain, for them is the most entertaining. But not for people like you and me. Para los yogis que están arriba en la montaña meditando, es lo más entretenido que hay. Para personas como él y nosotros, dice, no es muy entretenido. I don't know whether you have ever heard of, there's a Tibetan
yogi called Milarepa. Y no sabe si han escuchado hablar sobre un yogi tibetano llamado Milarepa. You know, I think when somebody asked him, aren't you bored in the cave? Cuando alguien le preguntó, ¿acaso no te aburres en esa cueva? He said, absolutely not, because there's so much show. Y él dijo, por cierto que no, porque hay tanto show, tanta entretención. So, because he's watching the mind. Porque él estaba observando la mente. So, what do we have now? Let's go back, let's go down to kindergarten level of right motivation. Entonces ahora vamos a volver al nivel de jardín infantil de motivación correcta. You know, even when Buddha taught, Incluso cuando el Buda enseñó, there were 3 different layers of teachings. habían 3 niveles de enseñanza. One type of teaching was meant so that how should I put it? So that you'll be saved from trouble. Y entonces uno de estos niveles fue establecido para que no nos metiéramos en problemas. Yeah, that's it. That's the kindergarten level. Ese es el nivel jardín infantil, Nobody wants to have a trouble. que nadie quiere meterse en problemas. Nobody wants to have trouble. So we all are busy trying to escape the trouble. Entonces estamos todos muy ocupados tratando de escapar en los problemas, So there, evadir o evitar los problemas. so for those kind of people, Buddha taught initially a set of teachings Y para, just to save themselves from trouble. y para aquellas personas, el Buda enseñó un primer nivel de enseñanza, solo para poder evitar los problemas. Okay. Now a slightly better, not slightly, quite a lot higher than the kindergarten level. Y ahora un salto bastante grande del nivel de jardín infantil. Buddha taught teachings that will save you from clinging to yourself. Now this is really high. Entonces, este otro nivel fue que Buda dio enseñanzas que nos mostrarían cómo salvarnos del aferrarnos a nuestro clinging to our- Clinging to your own, yourself. el aferrarnos a nosotros mismos. Can you see the difference? Because ordinary people, they want to cling on to themselves. Entonces ven la diferencia porque la persona común quiere aferrarse a sí mismo. But in this higher teaching, he says, no, yourself is the one that's giving you trouble. Entonces en este próximo nivel de enseñanza, el Buda nos está diciendo, entonces son ustedes mismos, es tu yo que te está causando problemas. So the notion of self. Entonces aquí entra la noción del ser, del yo. Okay? And then there's a really, really high teachings Y luego hay otro nivel de enseñanza ya mucho más elevado, where all notion is defeated. donde toda noción queda eliminada. Okay. Anyway, let's talk about right motivation in the most general way. Entonces ahora vamos a hablar de la motivación correcta en los términos más generales. The most general right motivation, the fundamental right motivation is not to harm others. Entonces la motivación correcta en términos generales, la más fundamental es no hacer daño a otros, no dañar a otros. But this is complicated Pero esto es complicado, because we don't know what is harm. porque no sabemos realmente qué es dañar al otro. ¿Qué How es el daño? how do we measure what is harm? ¿Cómo podemos medir lo que es dañar, lo que es el daño? Now, so Por lo tanto, because of this question, there's also many other teachings, okay, of different degrees. entonces a partir de esta pregunta luego hay muchos distintos niveles de enseñanza. The most fundamental is Rangilula Pelong Jananapa Majij. Use yourself as an example, and then
don't harm. Entonces, el primer nivel de esto es usarnos a nosotros mismos como ejemplo y luego no dañar. Okay? You don't want to be criticized, therefore, don't have the intention of criticizing others. Por ejemplo, no nos gusta que nos critiquen, por lo tanto, no critiquemos a otros. So fairly easy to understand. That's something on the superficial level. Many religions may be talking similar. Entonces, en este nivel superficial es bastante directo o fácil de entender y esto se comparte en muchas religiones también. So let's say okay, but what it means is that you are the one who is making a decision that this is harmful or this is not harmful. Pero lo que esto está diciendo es que somos nosotros quienes decidimos qué es o no es dañino. And lot of the time your decision is always vague. Y muchas veces nuestra decisión es vaga. And it can be corrupted by emotions. Puede estar corrompida por las emociones. So the right intention of not harming the others initially have to be very, very generic. Entonces la intención correcta de no hacer daño a otros en un comienzo tiene que ser muy genérica. For that set of discipline, lot of different sets of discipline is prescribed by the Buddha. Y para eso hay una serie como de preceptos de disciplina que nos muestra el Buda. The Buddhists even have, like a practice of, like taking vows, for instance. Entonces los budistas tienen prácticas, por ejemplo, como tomar votos. Now to go a little bit deeper into this. Entonces, para profundizar ahora un poco, So now trying to understand what is right motivation. entonces We have to talk about the notion of self. Entonces, para tratar de entender qué es la motivación correcta, tenemos que hablar también sobre la noción del yo o del ser. There is a notion of the self, and then there's clinging to this self. Entonces, por una parte está la noción del ser o del yo y luego está la noción de cómo nos apegamos o nos aferramos a este yo, And then cherishing this self. cómo lo valoramos So when we o lo atesoramos. talk about, like not harming others, how much of this is not really manifesting from this clinging to the self or not? It is something that we have to contemplate. Entonces, cuando hablamos sobre esta noción, sobre el no hacer daño a otros, tenemos que ver cuánto de esto se manifiesta de el aferrarnos a nuestro yo o el no aferrarnos a este yo. So, for this reason, there are techniques such as shamatha and vipassana.
Entonces, por esta razón es que hay técnicas como shamatha y vipassana. I don't know, okay, so I'm now giving you some term which some of you new people are not that used to. Entonces ahora está entregando algunos términos que quizás aquellas personas que son nuevas no van a entender o no, a los cuales no están acostumbrados. So for those who have been quite regular to shamatha vipassana, you will have to bear with me for some time. I need to explain this a little bit. Entonces, para aquellos que están más familiarizados con las técnicas de shamatha o vipassana, van a tener que tener paciencia con que le explique estos términos para aquellos que son más nuevos. Of course, I'm going to talk about shamatha and vipassana in relation to right motivation. Claro que va a hablar de shamatha y vipassana en relación a la motivación correcta. Okay, so in the Buddhist discipline, you can safely say there are two elements. Two elements. Entonces, en términos de disciplina budista, se puede hablar de dos elementos, que tiene dos elementos. One element is sort of really important element is having the control. Un elemento muy importante es tener el control. Basically, not losing your control by external cause and conditions. Básicamente significa no perder nuestro propio control a causa por causas y condiciones externas. So, having your own control. Entonces, mantener o sostener nuestro propio autocontrol. So, in order to enhance this control, the Buddhists use techniques such as shamatha, and it can be as simple as looking at a stone for a minute or two and try to develop that exercise so that every time you get distracted, you come back to the stone. Entonces, para poder tener más control, hay técnicas como shamatha, que puede ser tan simple como observar a una piedra durante 1 o 2 minutos y tratar de desarrollar esa experiencia, cosa que cuando me disperse o me distraiga, puedo volver a ese objeto. See, this is what the Buddhists think. If you get distracted, then the right motivation is difficult. Porque en el budismo se piensa que si nos distraemos, la motivación correcta se vuelve difícil. And we are not talking about just general distractions such as, movies or, web browsing. We are talking about really some serious distractions such as, our emotions, like anger, jealousy. Entonces, en términos generales, no está hablando de distracciones como el ver películas o navegar en la red, sino distracciones serias que son nuestras emociones, como la rabia, los celos. And this technique, this shamatha technique, even though it may look really, really simple, such as just looking at a stone or a twig or many times they use breathing, just watching at this object, the moment you get distracted, you always trying to come back to that. This, what it does is it makes you sober. Entonces, estas técnicas que se pueden ver o aparentemente ser muy simples, como observar una piedra, o observar un palito, o simplemente observar nuestra respiración, simplemente observar este objeto, cosa que cuando nos distraemos podemos volver a ese objeto. Entonces, esta técnica lo que logra es volvernos sobrios. And when you are sober, very high chance to have a right motivation. Porque cuando estamos sobrios tenemos una grande probabilidad de tener la intención correcta. Now, I was telling you earlier, there are two elements. This is one. Entonces nos está hablando de dos elementos. Este es uno de ellos. The second one, probably more important. Okay, the first one is to gain control. The second one is seeing the truth. Entonces el primer elemento era tener el control.
El segundo elemento, y quizás el más importante, es ver la verdad. Even if you have a control, if you have not seen the truth, it's actually useless. Porque aunque tengamos el control, si no hemos podido ver o entender la verdad, no tiene ningún sentido. Es inútil el control. Yeah. So, actually, today, if one of you asks me, which one is more important? To have, this ability to be calm and, to be calm and control. Is that important? Or to have aspiration to have the right motivation? I would immediately say the second one. Entonces, en este día, si alguien le preguntara, ¿qué es más importante? ¿Mantener la calma y tener control sobre mí mismo o la aspiración de tener la motivación correcta? Él no dudaría en contestar que lo más importante es la aspiración para tener la motivación correcta. I want to emphasize this because somehow the Buddhism is now categorized as categorized in this department of Buddhism and meditation and vipassana, so on and so forth. Y quiero hacer énfasis en esto porque hoy en día el budismo está dentro de una categoría como budismo, meditación, vipassana y así. But actually, right motivation is more important. Pero de hecho, la motivación correcta es más importante. You see, you can go to a weekend meditation. Porque, por ejemplo, podemos ir a un fin de semana de meditación To be free from stress, let's say. para, por ejemplo, digamos, liberarnos del estrés, To be more control. estar más bajo control, I don't know, to be more healthy, para estar más sano, mentally healthy, let's say. o sea, mentalmente más sano. And then after one weekend, you go back to the normal world and then do everything, the greed, the aggression, everything. The Buddhist technique is misused. Entonces, si luego de un fin de semana de meditación volvemos a la vida normal y recaemos en toda la actividad, la avaricia, la agresión y así por delante, entonces esta técnica budista ha sido mal utilizada. I would sooner suggest people to have aspiration to not harm others. Él más bien nos recomendaría tener la aspiración de no hacer daño a otros, de no dañar a otros. Es lo que nos sugeriría. Okay. So, the summary of this is that intention is more important than action. Entonces, en resumen, vale decir, la intención es más importante que la acción. And at the end, we also have to, transcend the intention. Pero que al final debemos incluso trascender la intención. So, this is sort of the one level of right intention that we can, that I have I've thought of sharing with you. Entonces, este es el primer nivel con respecto a la intención correcta que quería compartir con nosotros. And before we go to the next one, if you want to ask questions, you can do that. Y entonces, In case, we need to communicate. Entonces, antes de pasar al otro nivel, si a alguien le gustaría hacer una pregunta, bienvenida para que así puedan comunicarse al respecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yes, please. Los productores siempre tenemos la pregunta. ¿Profesores? ¿Qué sucede con nuestra intención? Cuando nosotros combatimos las plagas, hay quienes lo hacen pensando que están alimentando al mundo. Y hay quienes piensan que están haciendo dinero. ¿Es así que está la diferencia?
quien lo hace pensando que alimenta al mundo está actuando bien, está actuando correcto. Ustedes disculpen la primera, cuando uno es productor de, yeah. So when one produces food and you combat plagues, for example, but if you do so with the motivation of feeding people or feeding the world versus the motivation of gaining money, would that be the right intention? Wow, so difficult to answer this. Tan difícil responder esta pregunta. And I think at the end, when we talk about, we are going to talk about some other level of intention, then probably, I have answered this question. Entonces dice, es una pregunta muy difícil de contestar, pero hacia el final de la charla, cuando haya explicado otros niveles de intención, espera haber dado respuesta a su pregunta. Because, the one who makes the decision that this is a good intention is yourself. Dice, porque el que toma la decisión con respecto si esta es una buena intención es uno mismo. And you are doing this based on your own upbringing and your education and your culture. Porque uno hace lo que hace en base a su propia crianza, a su propia cultura, a su propia educación. For instance, I could give you, I may be thinking that what I'm sharing to you, this is what human beings do. We always think, you need to hear my idea. This is going to help you. Dice, porque por ejemplo, yo puedo estar pensando que lo que yo estoy compartiendo es relevante, porque eso es lo que hacemos los seres humanos. Siempre pensamos, decimos al otro, tú tienes que escuchar lo que yo tengo para compartir contigo, esto te va a servir. Most of the religious people have done that. La mayor parte de las personas religiosas tienen este afán. Most of the politicians, they always say, you need democracy. La mayor parte de los políticos insisten en que nosotros necesitamos democracia. This is why I was bringing up the Vipassana and the Shamatha. Y es por esto que él estaba trayendo a la palestra el tema de Vipassana y Shamatha. And this is why I was saying, having the aspiration, almost like when you have the aspiration to have the right motivation, it's almost like having the right motivation to have right motivation. Entonces, porque cuando establecemos la aspiración de tener la intención correcta, es como tener la intención correcta de tener la intención correcta o la motivación correcta. It's in a way much, much better. Y de alguna manera es mucho mejor. So like my teachers, my Buddhist teachers would emphasize more in doing prayers than sit and meditate. Entonces sus maestros budistas hacían mucho más, que era mucho más relevante hacer oraciones que sentarse y meditar. Because when you do the prayers, and especially if you do it wholeheartedly, immediately there's a sense of humility. Porque cuando uno hace oraciones, pide, inmediatamente hay un sentido de humildad. Immediately you are telling yourself, well, I don't have it, may I have it, sort of. Porque inmediatamente uno se está diciendo a uno mismo, bueno, no lo tengo, pero que pueda así tenerlo. So if you are looking at Buddhist aspirations, Buddhist prayers, lots and lots of them, in fact, I would say 80% of them are to learn how to have aspiration. Porque dice, si miramos la mayoría de las oraciones de aspiración dentro del budismo, puede decir incluso un 80% de esto es cómo saber tener la aspiración. And this is what I was trying to say correcta. right at the beginning. It's something quite unique about Buddhism, this one. Entonces, por eso que nos decía en un principio que esto es algo muy característico o particular al budismo. Because until your ego clinging is crushed, the self-righteousness will always be there. Porque hasta que no
destruyamos aferrarnos a nuestro ego, nuestro sentido de estar en lo correcto siempre estará ahí presente. And based on that, to define what is the right motivation is difficult. Y basado en esto, el poder definir qué es la motivación correcta es muy difícil. So the best one at the moment, I've already told you, use yourself as an example. You don't want to be criticized? Let's not criticize others. That's fundamental. This is quite good. Entonces, fundamentalmente, algo que da muy buen resultado es usar uno mismo como referencia. Si a mí no me gusta que me critiquen, yo así no critico a otro. But it gets more complicated because if you really love the other person, Pero se vuelve más complicado, porque si realmente amamos a la otra persona and care for other person, y nos importa, nos preocupamos del otro, and out of caring, if you criticize, that's like even better. So our aspiration is, may I be able to criticize other on the right way. See, the right motivation is really complicated. claro, entonces esto se complica, porque puede ser que yo quiera criticar al otro porque me importa. Entonces la aspiración tiene que ser, entonces ya va como cambiando de nivel. Entonces que yo pueda criticar de la manera correcta para poder beneficiar, por decir. Entonces como la aspiración de que yo pueda criticar de una manera que sea positiva. Which is what we are going to do the next one. Por eso que se empieza a complicar más, y esto es lo que nos va a mostrar en el próximo nivel. Any other more questions up to ¿Hay now? Yeah. alguna otra pregunta? Yo tengo, There's many reports. Yeah, please. cuando una persona tiene problemas psiquiátricos y no puede identificar la motivación correcta, ¿cuál sería la respuesta del budismo? ¿Vaya al psiquiatra primero y después venga a estudiar el budismo o el budismo en sí mismo puede ayudar a esas personas? If a person has a psychiatric problem, and it's hard to define what is, or understand what the right motivation is, what would Buddhism say? Go to the psychiatrist first and then come back and study Buddhism, or would Buddhism be able to give that person with psychiatric problems answers or guidance? Who are we talking about? Are we talking about doctors, I mean the psychiatrist motivation, or are we talking about the patient? Estamos hablando de la motivación del psiquiatra o el paciente. The patient. I think you guys are really going to want to They're ready. The second one. We will talk about this. Dice esto también, vamos en el segundo nivel. Estamos- It's like this. It's really complicated here. Dice aquí se vuelve más complicado, bien complicado. It's like this. Let's say I'm the psychiatrist here, Entonces digamos, él es el psiquiatra aquí. and I studied this somewhere in, I don't know, University of Nimban. Entonces estudió en la Universidad de Nuremberg, It's a really good university, by una the way. universidad muy prestigiosa. And I've read so many books about it. Y ha leído tantos libros al respecto. So that's the cause and condition that I have gathered. Y entonces esas son las causas y condiciones que ha establecido, And Yeah. now, que ha reunido. with that cause and conditioning, I look at this person. Entonces con esas causas y condiciones mira a esta persona. And with this cause and conditioning, I'm looking at this person and make a decision that needs psychiatrist. Entonces mira a esta persona y con las causas y condiciones que ha reunido toma la decisión de que esta persona precisa un psiquiatra. Now, it's like this. And I think I have the right motivation. I really care for her. Y él piensa que tiene la motivación correcta, él realmente le importa. According to the page number this, according to the great the illuminator of psychology of the past, Jung, who else? Freud. According to them, yeah, she has that symptom, like Sí, this. entonces, de acuerdo a la página tanto del texto de Freud o de Jung, sí, ella definitivamente tiene esta condición psiquiátrica. Yeah. So then I make the decision to correct her or Entonces, make her so-called normal, I guess. entonces él toma la decisión de volverme normal.
Now, if por you decir. ask me, is this a good motivation? I will say yes. Entonces, si le preguntamos, ¿esta es una motivación correcta? Él dirá sí, por cierto. But do I need to upgrade this? Definitely. Pero tengo que como subir el nivel de esto definitivamente. How do I upgrade? O actualizar. ¿Cómo actualizo? ¿Cómo elevo el nivel? I have to tell, oh, this is just because I read the books. Tengo que decirme a mí mismo, dice Rinpoche, esto es porque solo leí los libros. I have to tell this to myself. You know, I'm seeing like this because I read the books. Entonces, decirse a sí mismo, yo estoy viendo esto así porque lo leí en estos libros. And suddenly I think, oh, yeah, maybe actually she's actually okay. Y decir, hoy, tal vez, de hecho, puede que esté bien. Maybe Puede que no I'm esté the- tan mal. Maybe I'm the one who needs some doctor. Quizás soy yo el que necesite un doctor. But, see, now, this does not mean that I stop treating this. Pero no significa que voy a dejar de tratar a esta persona. Especially if she keeps on coming to me. Especialmente si ella insiste en venir donde mí. I still try to cure her, but constantly telling myself I've read the book. Entonces trato de curarla, pero constantemente recordándome que leí los libros. Yeah. This is a much higher level of right motivation we are talking. Entonces esto ya es un nivel de motivación correcta mucho más elevado. And this is, you know, many of the Mahayana Bodhisattvayana teachings are about that. Entonces muchas de las enseñanzas del Mahayana o del Bodhisattva And these are really, yeah, this se is, tratan sobre esto. yeah, what was it? Yeah, the lady there. Yo quería preguntarle si el hecho de que la motivación más elevada es comprender la mente, si es para poder liberarnos de todos los impedimentos y llegar a tener la mente omnisciente de un Buda, que es la única forma de salir del samsara y de poder realmente ayudar a los demás. So if the highest motivation is to understand the mind, is that so that you can liberate yourself from impediments of the omniscient mind of a Buddha and in that way bring more benefit? Yes. Highest motivation, since you are asking, yeah. Understand the mind, understand the shunyata, like an emptiness, for instance. That's how the Buddhists would say. There are many. Understand, highest motivation is also to understand the dependent rising. These are some of the very, very high motivation. Entonces sí, de hecho, una de las motivaciones más elevadas, entender la mente, shunyata, entender la vacuidad, entender la manifestación dependiente. Estas son aspiraciones más elevadas o motivaciones más elevadas. So, the highest motivation, therefore, is, you can say in a very mundane language, the motivation to understand the truth. Entonces, en un lenguaje mundano, la motivación más elevada, por lo tanto, es la motivación de entender la verdad. So, with this, I'm going to now talk about, the next level of the right motivation. Entonces, con esto va a pasar a hablar sobre el próximo nivel de intención o motivación correcta. See, we already talked about one very generic right motivation of not harming others. Entonces, ya habíamos hablado de una motivación correcta, genérica, que es no dañar a otro. The higher motivation is really the motivation to understand the truth. Pero la motivación más elevada, de hecho, es la motivación de entender la verdad. Now, this is much much complicated, infinite. It's not like just the motivation to build a hospital or give somebody medicine or shelter or clothing. This is a motivation to make
oneself and others to understand the truth. Entonces esto realmente es más complicado, es más infinito, porque no es simplemente la motivación de construir un hospital o de entregar medicina o de entregar cobijo o entregar ropa. Es realmente la motivación que uno y otros puedan realmente entender la verdad, ver la verdad. There may be some of us who wishes to understand the truth for ourselves, but to have the motivation to understand the truth for others, this is difficult. Porque podemos llegar a tener la motivación de querer entender la verdad para nosotros mismos, pero poder tener la motivación para entender la verdad para todos, para beneficiar a todos, esto realmente es difícil. So in the Mahayana, there's a school in Buddhism, or there's a level of practice in Buddhism. We call it Mahayana, or the greater vehicle, greater path. That one of the most important practice is a practice called bodhicitta. Entonces, dentro del Mahayana, que es una escuela de budismo o un nivel de práctica dentro del budismo, que se conoce como el vehículo mayor, la práctica más importante es conocida como bodhicitta. And the fundamental thing about the bodhicitta is related to truth. Y lo que es fundamental a bodhicitta se relaciona con la verdad. Of course, the ultimate bodhicitta, but even the relative bodhicitta is basically a wish to make all sentient beings, all beings understand the truth. Entonces, por cierto, en la bodhicitta última o absoluta, pero también así en bodhicitta relativa, el deseo es que todos lleguen a entender la verdad. Okay? We are talking about the right motivation, isn't it? Entonces estamos hablando sobre la motivación correcta. What makes something right? When you do something that at least give others happiness or freedom from suffering. Entonces, ¿qué es hacer lo correcto? ¿Qué es la intención correcta? Es hacer algo para lograr que otros al menos sean felices o al menos sean liberados del sufrimiento. Why are we suffering? Why are beings suffering? Porque, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué los seres sufren? Why are beings not having enough happiness? ¿Por qué los seres no tienen suficiente felicidad? Because fundamentally they don't see the truth. Y esto es porque fundamentalmente los seres no ven la verdad. It's not because they have shortage of, like shelter or food but it's really fundamentally because they don't see the truth. Y no es porque las personas no tengan techo ni comida, sino fundamentalmente las personas sufren porque no ven la verdad. So this wish, this aspiration to make others understand the truth, this is, you can say, the highest. I was talking about many, many higher level of right motivation. One could say this is the higher, on the relative level, this is the highest. Entonces, el tener el deseo, la aspiración de que otros puedan ver o entender la verdad, este es de hecho el nivel más elevado de la motivación correcta, al menos en términos relativos. Es la motivación correcta más elevada. For the sake of, just categorization, the only one thing, other motivation that we can talk about is the motivation to transcend all the motivations. But we are talking about really a high level of shunyata practice. Entonces, solo por el afán de categorizar, hay una otra motivación que quizás vendría después, que es trascender toda motivación. Y ahí realmente estamos hablando
de una elevada práctica de shunyata, de meditación de shunyata. Okay. Now, I think this is really important because as I keep on saying, superficially, all religion seems to talk about the similar things. Entonces dice muy importante este tema porque superficialmente pareciera que todas las religiones comparten el mismo tema o hablan de lo mismo. But it is the motivation that's really distinguishing the practice of the path of the Buddha. Pero realmente es la motivación que distingue o caracteriza el camino del Buda. Okay, it's like this. For instance, generosity or practice of patience. Entonces así, por ejemplo, la generosidad o la práctica de la paciencia. The motivation of generosity La in mo- Buddhism is not to sort of end the poverty. Entonces la motivación de la generosidad en el budismo no es, por ejemplo, terminar con la pobreza. Therefore, motivation of the generosity has to fundamentally come down to understand the truth. Porque entonces, en un sentido último, la motivación de la generosidad tiene que ser llevar a aquello a entender la verdad, a ver la verdad. The same thing with the discipline, like a morality or ethic. Así también con la disciplina o la moralidad y la ética. So this is why in Buddhism, practice such as ethic, morality, generosity, patience are much less important than the practice of wisdom. Y es por esto que dentro del budismo la práctica de la ética, la moralidad, la generosidad, paciencia es menos importante que la práctica de la sabiduría. And when we talk about on this level, when we talk about the motivation, right motivation, the reason why having the right motivation is important is because so-called the path, like Buddhism, is basically technique to work with habit. Y entonces en este nivel hablamos de por qué es tan importante la motivación correcta. La razón de esto es que el camino básicamente nos entrega técnicas para trabajar con nuestros hábitos. The habit, the entanglement with the habit, the pattern of the habit, continuity of the habit is what we need to work with. This is what the Buddhists think in general and especially Mahayana level. Entonces, porque en términos generales en el budismo, especialmente en el nivel de Mahayana, se hace muy relevante trabajar con los hábitos, con el enredo que generan los hábitos, con los patrones habituales, con la continuidad de nuestros hábitos. Con esto debemos trabajar. So-called life, or in the, maybe the bigger term is so-called worldly, the world, life, or samsara, is nothing but a pattern of habit. Porque lo que conocemos como esta vida, o tal vez en términos más generales el mundo,
o el samsara no es nada más que una continuidad de hábitos. When the habit gets out of control, then habit produces more habit, and then habit produces projections. Porque cuando el hábito se sale de control, el hábito produce más hábito y luego estos hábitos producen proyecciones. And then the nature of the habit is basically hope and fear. La naturaleza de los hábitos básicamente es miedo y esperanza. You can boil it down to all the habit into sort of hope and fear. Y podemos reducir todos los hábitos básicamente a esto, esperanza y miedo. Or, if you want to use a more sort of a classic term, basically habit always boils down to something dualistic. O si queremos usar términos más clásicos, los hábitos siempre se reducen a dualismo. So now, since the habit, the pattern of the habit, the speed of the habit, entanglement of the habit is the most problematic, how to deal with a habit? Entonces, como ahora los hábitos, los patrones de hábitos, la velocidad de nuestros hábitos, el enredo que generan estos hábitos, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo trabajamos con nuestros hábitos? There are so many techniques such as what we talked earlier, like a shamatha, vipassana, Hay tantas técnicas como las que mencionó antes, vipassana, shamatha, but the most practical and the most powerful is again having the right motivation, pero because the so-called right motivation itself is a habit. pero dice que la técnica más práctica y más poderosa, de hecho, es la motivación correcta, porque esta motivación correcta también es un hábito. So what we are doing is we are basically using the tactic of a habitual pattern. We are borrowing or we are learning from the habitual pattern to attack the habit. Entonces, básicamente lo que hacemos es usamos la táctica de los patrones habituales para así atacar los patrones habituales. And so now, like in the bodhicitta's case, bodhicitta of the bodhisattva yana level, En- one of the main habits that we have is we always have the self-clinging or the cherishing of the self. Entonces, en la práctica de bodhicitta, uno de los hábitos principales con los cuales trabajamos es con el aferrarnos a nosotros mismos. And what do we have? We have the opposite, ¿Y con qué trabajamos? Con lo opuesto. such as the practice of Tonglen, Por ejemplo, la práctica de Tonglen like a practice of aspiration, o la práctica de la aspiración, or like really, what do you call it, going against the normal way of thinking. vale decir ir en contra de la manera natural o la tendencia natural de cómo pensamos. Normally gain and, glory and happiness we always want to have, and loss and, dismay or unhappiness, we try to give it to others. Entonces, porque normalmente lo que queremos es obtener cosas, queremos gloria, queremos felicidad, y así no queremos perder, no queremos ser infelices, y eso se lo dejamos a otros, preferiblemente. But the training the mind with the right motivation of, taking all the pain and loss and misery of others to oneself. Entonces, pero el entrenar la mente con la motivación correcta de tomar el dolor, la pérdida, la miseria de otros para uno mismo, And giving happiness, glory, gain to others. y por el contrario darle a otros felicidad, gloria, abundancia a otros. This is all what we call lojong, mind training. Y todo esto es lo que se conoce como lojong o entrenamiento de la mente. Basically, it is a very elaborated form
of practice of motivation. Básicamente, formas elaboradas de entrenar en motivación. What it does is it's going against the self-clinging so that you see, okay, maybe you translate. Entonces, básicamente lo que hacemos es que vamos en contra de nuestro hábito y nuestra tendencia a aferrarnos a nosotros mismos. Estas son las técnicas que se utilizan. So you see, when we talk about the right motivation, generally Buddhism, and especially in the Mahayana Buddhism, what makes something right is how close are you to the truth. Porque dentro del budismo mahayana, lo que hace que algo sea correcto o cuál es la motivación correcta es lo que se acerque más a la verdad. So this is why I was indicating earlier that if your meditation, for instance, if your meditation is making you calm, peaceful, less stress, good sleep, but if it is not bringing you closer to the truth, even for 1 inch, it's not really considered the right path or the right motivation, even the motivation of practicing this. Entonces, si dentro de nuestra meditación logramos estar más calmados, más pacíficos, con menor estrés, dormimos mejor, no obstante, no nos lleva más cerca a la verdad, entonces eso me muestra que no estoy tomando el camino correcto o que no tengo la motivación correcta. You could be very stressed, you could be very, hysterical, you could be very emotional, you could be very, unreasonable, but all your endeavor, all your thinking actually takes you closer to the truth. Then, according to Mahayana Buddhism, not only you are having the right motivation, but you are actually you are following a right path. Entonces, si por el contrario estoy estresado, de hecho histérico, emocional, poco razonable, pero todo lo que hago me lleva más cerca a la verdad, en términos del Mahayana, esto indicaría que mi motivación es la correcta, que el camino que estoy tomando es el correcto. And when we talk about the truth, we are not talking about anything exotic or mysterious, sort of mystery. Y cuando hablamos de la verdad, no hablamos de nada exótico ni misterioso. We are talking about a very simple fundamental truth, such as all compounded things are impermanent. Estamos hablando de cosas verdaderas, como que todo aquello que es compuesto es impermanente, That all appearance, whatever appearance, however things appear, they are not real, or they are not what it is, they are just a projection. que toda apariencia, no importa cuál sea su aspecto o su apariencia, estas no son verdaderas, sino que una proyección. So as long as your technique is bringing closer to the understanding of this truth, then you have the right path. Entonces, siempre y cuando nuestras técnicas nos estén acercando a esta verdad, entonces estamos en el camino correcto. Okay, should I give you some time to ask questions, and then we can have a break? Entonces, nos va a dar un momento para hacer preguntas y luego vamos a tener un break. ¿Hay alguna pregunta? Es que estaba un poco lejos, dijiste la primera palabra. Es que she says, when you first said that it was more important to have vision, but I think you said aspiration, rather than control. But she says you somehow have to have a notion of that vision first. Right. Yeah. Sí.
So, vision, you mean the truth? Yeah. Yeah. This is, yeah, of course. This is why, we also recommend doing the proper hearing and contemplation. Entonces, por eso que se recomienda también escuchar las enseñanzas y contemplar. Like when we talk about hearing and contemplation, we always get introduced to truth. Entonces, cuando se habla de escuchar enseñanzas y contemplarlas, siempre se introduce la verdad. Such as the Four Noble Truths. Por ejemplo, las 4 nobles verdades. And once you establish this truth intellectually, but since intellectual understanding of the truth is not enough, because you still have the habit, then we begin to practice. We put this into practice. And the first thing that is recommended to practice is to have the right motivation. And at that time, when we talk about the right motivation, we are talking about the motivation to understand the truth. Entonces, claro, porque cuando se introduce, por ejemplo, las 4 nobles verdades, en un principio tengo un entendimiento intelectual de estas verdades. No obstante, eso no es suficiente porque aún tengo el hábito. Por lo tanto, se recomienda poner este entendimiento intelectual en práctica, ¿no? Entonces, lo primero que se recomienda practicar es la motivación correcta, ¿no? La motivación de entender la verdad. And this can be very, very infinite. You could go to a Mahayana master and then he can say, you to have a motivation to achieve enlightenment is wrong. Entonces, esto puede ser un proceso infinito. Podemos, por ejemplo, ir a un maestro Mahayana que nos puede decir que que tú tengas la intención de iluminarte no es la correcta. Yeah, so the Mahayana students, Mahayana practitioners, of course, they are not supposed to have any motivation to have a better life in the next life, but even to achieve enlightenment is not a proper motivation. Porque dentro del Mahayana, los alumnos del Mahayana ni siquiera pueden querer tener una mejor vida en la próxima vida, ni siquiera querer alcanzar la iluminación en otra vida. Eso no sería la motivación correcta dentro del Mahayana. Okay. There's so many questions. Ah, Intention and the motivation. I don't know. Isn't it are they the same thing? Intention and the motivation. Close. Maybe. Motivation is of passive nature. So would Yeah. intention be of passion passive nature? I see. Well, I don't know. Maybe the English language is maybe not doing the right. It's maybe not doing the justice. But here we are talking about something that drives, a mental force that takes you. like a will. Yeah, will. Yeah. Entonces, quizás el lenguaje, bueno, un poco la pregunta era que se estaba usando el término motivación e intención un poco así como un sinónimo. Entonces se acercan en significado, pero no son exactamente iguales. Entonces Rinpoche responde que quizás el lenguaje inglés no le hace justicia, pero a lo que se refiere, en el fondo es como algo mental que moviliza, que se podría decir como una voluntad, ¿no? Okay, then. Veo que se utiliza
cuestión de la intención desde una base intelectual. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer que lo que nosotros estamos enfrentando a cierto nivel es realmente la verdad o llegar a ese estado y no una fabricación de la mente dualista que nos hace creer que sí estamos llegando? Que nos hace creer que... Que sí estamos llegando a esa verdad. So, more or less he's saying, we're talking about intention, but somehow it's an intellectually based intention. But how do we go from there to recognizing the face of truth, so to speak, no? That it's not a dualistic fabrication. And that we're actually getting to. Well, once you have the right motivation, okay, let me go through this, maybe step by step. Okay, this is how the structure is sort of roughly like this. Ya, entonces va como a establecer como en orden las cosas. Básicamente la estructura es así. Okay, so and this is how it was taught by the Buddha, the first ever sermon, so to speak. De hecho, así fue el primer sermón entregado por el Buda. Se enseñó así. The first ever thing he said was Dungal Sheparcha, which means you must know what is suffering. Entonces, lo primero que dijo, deben conocer lo que es el sufrimiento. Because until you know what is suffering, you will not know what kind of right motivation you should have. Porque mientras no conozcamos el sufrimiento, no sabremos cuál es la motivación correcta que debemos tener. And then he went on talking about suffering. Y luego habló y habló sobre el sufrimiento. Okay, and this is a big subject, okay? So you'll have to bear this with me a little bit. Entonces este es un tema grande, entonces vamos a tener que tener paciencia. When he said, you must know suffering, Cuando dijo, deben conocer el sufrimiento, okay, underline the word know. He never said abandon suffering. y hay que subrayar la palabra conocer, nunca dijo abandonar. He doesn't have to say that. Nobody wants to suffer. Y claro, no lo tiene que decir, nadie quiere sufrir. So he said, no suffering. Entonces hizo énfasis en decir, conozcan el sufrimiento. Now, in Buddhism, first of all, I have to say, the word suffering is not doing the justice, again, for the word dukkha in Sanskrit. Entonces, nuevamente, el lenguaje no le hace justicia al término dukkha en sánscrito, que se traduce como sufrimiento. I think the word suffering in the English language only covers the Buddhist, in Buddhism there are three categories of suffering, and it's only covering the first one. Porque dentro del budismo hay tres categorías de sufrimiento, y el término sufrimiento solo cubre la primera categoría. We all have feeling, Todos tenemos sentimiento. and then the first, we all have a feeling, and the feelings can be categorized into painful feeling, blissful feeling, and the neutral. Y todos nuestros sentimientos pueden ser categorizados en dolorosos, gozosos o neutrales. So when we use the word suffering, we are covering usually the painful part. Y cuando usamos el término sufrimiento, generalmente cubrimos la parte como dolorosa. When Buddha said no suffering, it also includes the blissful part. Porque cuando el Buda dijo conozcan el sufrimiento, también se estaba refiriendo al aspecto gozoso. Everything that we consider happiness, according to Buddha, is a suffering. Porque de acuerdo con el Buda, todo lo que conocemos como felicidad es sufrimiento. Not only that, even the third one, the neutral one. Y no solo eso, incluso la categoría neutral. And why is it like that? ¿Y por qué es así? Because according to the Buddha, anything that is subject to time,
cause and condition is Porque, a suffering. porque según el Buda, todo que esté sujeto a tiempo, causas y condiciones es sufrimiento. And anything that is dualistic. Y cualquier cosa que sea dualista. Because, for instance, anything that is subject to time means it's uncertain. Porque, por ejemplo, cualquier cosa que sea sujeto al tiempo significa que es incierto. So, for instance, our happiness that we have Entonces, is going to go sooner or later. por ejemplo, la felicidad que tengamos, esta nos va a dejar en un momento u otro. Or, many times, our so-called happiness now is like a seed for the suffering for the next. O también se podría decir que cualquier cosa que nosotros entendamos como nuestra felicidad ahora puede ser la semilla para nuestro sufrimiento en el futuro. So on and so forth, the extensive teachings on know the suffering. Y así por delante las extensivas enseñanzas sobre conocer el sufrimiento. So now here, coming back to the right motivation, is to know the suffering. Y Okay? entonces, volviendo a la motivación correcta es conocer el sufrimiento. Now the next one is to have the next one, right motivation, is to tackle the cause of the suffering. La próxima motivación correcta es como atacar las causas del sufrimiento. And what is the cause of the suffering? All emotions, ¿Y cuáles son las causas de todo sufrimiento? Las emociones, all the defilements. todas las fallas. It's basically an emotion that is not thinking the right way. Básicamente una emoción que no está pensando en la manera correcta. Yeah, that's the language. A deceptive thinking. Como una manera engañosa de pensar. Basically looking at something impermanent, but thinking it's permanent. Básicamente estar viendo algo impermanente, pero pensar que es permanente. It's mind that is looking at a lot of collected things, but thinking it's one. Una mente que está observando muchas cosas como unidas, pero entendiendo que o viéndolo como una. Mind that is thinking, looking at something that is dependent, and then thinking it's independent. La mente observando algo que es dependiente y entendiendo que es independiente. Yeah? So these are the description of a Buddhist description of emotion. Entonces, esta es la descripción budista de la emoción. Okay, generally emotion is anger, jealousy, pride, but if you want to go deeper, what I've just said, Porque en términos generales las emociones se conocen como rabia, celos, pero yendo de una manera más profunda o viéndolo de una manera más profunda es como lo acaba de explicar. basically a deceptive thought. Básicamente un pensamiento engañoso. It's a bit like looking at a scarecrow and think, it's a human. Es como ver un scarecrow, es un... Maybe mirage. ¿Cómo era? Perdón, espantapájaro, sí, perdón. Un espantapájaro, ver un espantapájaro y pensar que es un hombre real, como un espejismo. Looking at a mirage and thinking, that's a water. Ver un espejismo y pensar, ahí hay agua. What will happen? You know. You think it's a water, you are thirsty, you go there, disappointment. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veo un espejismo, pienso que es agua, si me acerco a tomar agua, ¿qué voy a tener? Desilusión. So what Buddha is saying is everything that is decided by this kind of deceptive mind is going to cause you disappointment, suffering. Entonces, lo que el Buda está diciendo, que todo lo que yo perciba desde esta mente engañosa me va a generar desilusión. So you need to have the right motivation to get rid of all of them, not like keep one or two. Because usually we like to get rid of few, but some we like to keep. Entonces, la motivación correcta es deshacernos de todas ellas, no guardarnos una que otra, porque generalmente nos gusta guardarnos para nosotros mismos una que otra emoción. That's the right motivation. Esa es la motivación correcta, más elevada. Okay, not finished yet. Aún no termina. Now the next motivation, this is really big. Ahora, el próximo nivel de motivación correcta, esto es grande. And this is actually really, we are talking about the wisdom now. Y ahora estamos hablando de sabiduría.
this is, we are talking about suffering, right? Estamos hablando de sufrimiento, ¿verdad? What Buddha is saying is that you are not suffering, you only have suffering. Entonces lo que el Buda nos está diciendo es que nosotros no es que tengamos sufrimiento, nosotros solo estamos sufriendo. Or, okay, maybe put it this way. This is how the Buddha is saying, okay, you are angry. I mean, you think you are anger, but you are not. Entonces, como, a ver, vamos a ponerlo así. El Buda nos está diciendo, tú crees que estás con rabia o enojado, pero no estás enojado. You have anger. Tienes rabia. This is a very, very important. Y esto es muy, muy importante. For instance, like a dirty dish. Como un plato sucio. Why do you have the confidence of washing it? ¿Por qué tenemos la confianza de poder lavarlo? Because it has dirt is not dirt. Porque tiene suciedad, no es suciedad. If it is dirt, then you just throw the dish. Porque si es suciedad, simplemente nos deshacemos del plato. But because it has, meaning temporary thing, Pero porque tiene, lo que vale decir temporariedad, it also means that you are not that dirty thing, like jealousy, anger. That's not your nature. lo que vale decir que eso que nosotros sentimos, que esa suciedad, no somos nosotros no somos esa rabia, esos celos, esa envidia. Oh yeah, you look like that right now, of course. Tengo Because ese you have been aspecto. roaming around sleeping in the dirt too long. Puede que tenga ese aspecto porque me he estado revolcando demasiado en el barro, por decir. So, this is a very high motivation, so high. High motivation, right, high, the highest actually, right motivation is, yeah, actually I'm not the dirt, I only have dirt. Entonces, esta es realmente la motivación más elevada, es decir, mirar y decir, en realidad yo no soy esa suciedad, tengo esa suciedad, pero yo no soy esa suciedad. And I can get rid of them. Y me puedo deshacer de eso. So this leads to the next one, the fourth, Y esto nos lleva al próximo nivel, el cuarto. motivation, right motivation to apply the path. La motivación correcta de aplicar el camino, de And then the- aplicarme al camino. Yeah, path we have already discussed a little bit, like shamatha, vipassana and all that. Y camino o sendero ya se ha discutido un poco, que son las técnicas, ¿no? Como shamatha, vipassana. So this is just one example of structure I just gave you about a right view and the right motivation. Entonces, esta es una estructura que nos acaba de mostrar de la visión correcta y la motivación correcta.